Tal como habíamos anunciado, nos place compartir el cafecito de hoy, y lo voy a decir desde la izquierda, con Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, Fundación Institucionalidad y Justicia. Francisco Álvarez, Pancho, que es coordinador. Él dice que el nombre es muy largo, pero coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana. Y Manuel María Mercedes, que es presidente de la Comisión Nacional, gracias, de los Derechos Humanos. Vamos a hablar de este Día de los Derechos Humanos y nos vamos a concentrar en el tema de la independencia de la justicia, porque de ahí se derivan muchos de los más elementales derechos humanos, ¿verdad? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por Bueno, estar con nosotros. Rápidamente, en este programa tomamos una iniciativa que es un compromiso escrito para pedirles a los candidatos presidenciales que lo quieran firmar, haciendo un compromiso para establecer las acciones que lleven a independizar la justicia, hoy secuestrada por un partido político, ¿verdad? De una manera brutal. No hay forma de que pase un caso de corrupción. Los casos más grandes de corrupción no solo investiga la Procuraduría, la Cámara de Cuentas no hace auditoría, en fin, porque están Secuestrado. con un predominio de cuadros políticos, ¿verdad? Entonces, le entregamos un borrador que tuvimos la osadía de redactar, ¿verdad? A Finjus y a Participación Ciudadana, ellos lo tienen, le han puesto interés y la Comisión de los Derechos Humanos está loca por arrancar con eso. Viene trabajando con este tema. Sí. Ya celebraron una actividad inclusive. De izquierda a derecha, arranca Servio Tulio. No, yo creo que la sociedad dominicana tiene que, de una u otra forma, ver cómo genera mecanismos que puedan contribuir a impulsar estas reformas. Porque las reformas en la República Dominicana, a pesar de que llegaron muy tarde, quedaron incompletas. Exacto. Y en la medida en que uno va implementando las reformas, uno se va dando cuenta qué sirve de una reforma y qué no sirve. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema de lógica constitucional. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la estructura institucional del Ministerio Público es una estructura esquizofrénica, diría yo. ¿Cómo así? Bueno, porque el Procurador General, que debiera de ser el Fiscal General, Sí. es también el Ministro de Justicia en la República Dominicana. Sí. O sea, todo comienza con que hay atribuciones que no debieran de serle propias a un Ministerio Público. Y me explico. La administración de los recintos penitenciarios. Exactamente. Eso no me existe en este país. Sí. Sí. O sea, son de las cosas que uno tiene que comenzar a desmontar, un tanto como para tú poder fortalecer al persecutor. Tú ves muchas veces que el que tiene que iniciar la persecución, muchas veces se vive distraído en todo lo que son políticas administrativas. Y evidentemente de que esa no es la función de un fiscal general ni de un procurador general de la República. Entonces, ahí comienza el problema. El otro problema comienza es en la naturaleza per se de esa institución, es decir, su vinculación con el poder político. O sea, por ejemplo, el Procurador General de la República en la República Dominicana, independientemente de quién sea el procurador, Sí, sí. es miembro del Consejo de Gobierno. Sí. Sí. Ahí comienza otro problema. Y miembro del Consejo de la Magistratura. Y, Bueno. y puede sacar jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero y eso- los puede espiar. Sí, pero fíjate cómo se desnaturaliza una institución por una serie de atribuciones que desde el punto de vista de la naturaleza del órgano no le son propias. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa misión de persecución del Ministerio Público, muchas veces vemos que es la gran debilidad cuando debiera de ser su fortaleza. En esa misma línea, Pancho, del Ministerio Público, de las reformas que hay que hacer para garantizar una mayor independencia de esta institución, ¿qué otros aspectos entiendes que hay que atender? Bueno, yo quisiera comenzar señalando que esta idea que nació de la mano de Uchi Lora
de prestarle atención al tema de la justicia, aprovechar este momento electoral precisamente para lograr compromisos. Ya la semana pasada hubo un congreso, se llama Cuarto Seminario del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados. 17 países. 17 países estuvieron representando, jueces de 17 países Aquí. en República Dominicana. ¿Y ustedes saben cuál era el tema del congreso? Se tituló Lucha contra la corrupción, sistema de integridad y Estado de Derecho. O sea que eso está ya sembrado en la atención de los jueces, no solamente dominicanos, sino iberoamericanos y algunos de Europa que estuvieron presentes. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Javier, yo creo que la mejor forma de hacerlo es con ese resumen que se preparó a través de lo que Uchi estuvo señalando, ¿no? En primer lugar, se necesita una modificación de la integración del Consejo Nacional de la Magistratura para obligar a los partidos que están allí representados a llegar a acuerdos cuando vayan a designar a los jueces de la Alta Corte, que no sea, como ha ocurrido hasta ahora, la voluntad de una persona. Del presidente. Siempre el presidente de la República, el que marca quiénes van a las altas cortes. En segundo lugar, establecer que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, así como todos los demás jueces del Poder Judicial, permanecerán en sus funciones mientras observen buena conducta. En otras palabras, eliminar ese tema de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Cuando usted designa a un juez de la Suprema Corte de Justicia, ya no necesita más evaluación. Ahora, evaluarlo cada 7 años, como se modificó en el 2010, Eso fue es para tenerlo amarrado. Claro. Tú quieres que te Eso fue un ratifiques, entonces tú tienes que obedecer mis instrucciones. Y eso hay que eliminarlo, porque eso destruyó la indispensable inamovilidad que deben tener los jueces. Ese fue un grave error, ¿eh? Sí. Absoluto. Recuérdense que Leonel Fernández intentó hacerlo en el año 1998 con la ley de carrera judicial. En la Constitución del 2010 se estableció la inamovilidad y poco tiempo después, en el 98, Leonel Fernández en la ley establecía que los jueces eran designados cada 4 años. Se elevó una acción directa de inconstitucionalidad de parte de organizaciones de sociedad civil y se logró que se declarara inconstitucional y se preservara la inamovilidad. Pero Leonel Fernández tiene mucha paciencia y esperó el 2010 para volver a introducir Ahora en la Constitución. en la Constitución que los jueces serán evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Perdón, ¿y qué calidad tiene un Consejo Nacional de la Magistratura o qué competencia técnica tiene un miembro de un Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar técnicamente a un juez de la Suprema Corte de Justicia? Ahí comienza el problema. Pero ustedes dirán, entonces el juez no puede ser tocado. No. Si un juez se equivoca y actúa mal, Un juicio es político. sujeto a juicio político, lo dice la Constitución de la Exacto, República. exacto. Igual que los miembros De las cámaras legislativas. O sea y de que al la fin de Cámara de cuentas, Cuentas. esa parte está cubierta. Pero además de eso, el escalafón judicial, que es lo que permite que los jueces por mérito vayan subiendo dentro de la carrera judicial. Pregunten por el escalafón judicial. Ajá. No existe en República Dominicana. Me recuerdo que acompañé a Huguet Label en el 2012. Huguet Label, en ese momento presidenta de Transparencia Internacional, que nos visitó y fuimos a una visita de cortesía al presidente de la Suprema Corte 2012. Y ella le preguntó, ¿el escalafón judicial se está trabajando en él? Hoy día se sigue trabajando en él. Sí. Ahora, ese escalafón es indispensable Lo para... tuyo está caminando. Sí, Ese sí, escalafón es indispensable sí. para evitar que los que asciendan en la carrera sean aquellos que son recomendados desde fuera o desde adentro. Y que sea básicamente por mérito. Pero, por ejemplo, uno muy polémico. Yo entiendo que República Dominicana, por un tiempo, no de manera permanente, pero por un tiempo, debe eliminar esa posibilidad de que jueces de ejercicio privado, abogados en el ejercicio privado, pasen a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, un que, debate. que Porque tú hay estarías un de, debate. que tú estarías de acuerdo con que a ti no te permitan ser juez Sí, de la Suprema. que solamente jueces de carrera. Por un tiempo, porque esa es la vía que se ha utilizado para infiltrar a aquellos que llevan una agenda política partidaria. No, a muchos miembros del Ministerio Público Sí, que vienen de la política. Sí, Manuel María, hoy se conmemora, como Uchi planteaba al principio de la entrevista, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y nos gustaría, a partir de tus reflexiones, que nos comentara cuál es la importancia que tiene el tema de una justicia independiente
para garantizar un efectivo ejercicio de los derechos humanos en Bueno, una sociedad como la dominicana. Precisamente, Javier, Uchi, nosotros hemos cogido lo que ha sido una idea de Uchi y del programa El Día durante este año. En agosto de este año, Uchi fue testigo en la que más de 1000 delegados de las 32 provincias y más de 100 y pico de municipios estuvimos reunidos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí un poco avanzamos en las ideas que debo de decirlo aquí públicamente, no había llegado en conversación con Uchi, que fue de la propuesta que Pancho se había estado refiriendo. Ya en primer lugar eso nosotros lo abordamos, pero nos quedamos como un poco ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho? La comisión durante 22 años viene haciendo un seminario internacional. Esta vez la dedicamos a un tema muy importante que nosotros decimos que es una deuda social que tiene el Estado Dominicano con las víctimas de las desapariciones forzadas que se efectuaron durante el 1930 de Trujillo y Balaguer, que un poco se pararon en el 78, pero que continuaron aún en la democracia, como las desapariciones de gente muy clave, como Narcisazo, como Tomás Montes, que nunca se ha sabido de él y el Estado nunca ha respondido a los requerimientos internacionales. Ahora nosotros hacemos una evaluación sobre la situación de los derechos humanos, que ayer se le entregaba a Uchi. Aquí está resumida. Y ahí entonces concluimos que sin una justicia independiente no hay posibilidad de haber Estado democrático y social de derecho. Y en nuestro tema. Entonces en el día de hoy hemos convocado esta cumbre siguiendo, porque no solamente en el marco teórico, porque yo creo que teóricamente estamos de acuerdo casi la población con la justicia independiente. La designación del procurador fiscal de manera también independiente y una serie de procedimientos administrativos que se pueden hacer y que los presidentes pueden asumirlo, pero si no los impulsamos, entonces nos vamos a quedar en el marco teórico. Nosotros entonces le dejamos la parte teórica a Uchi, a Javier, a Finjo y a participación a través de nuestras voces ahí, y entonces nosotros estamos haciendo la parte práctica. Hoy nosotros hemos logrado que más de 50 organizaciones tienen en su meta la necesidad de que en el 2020 empecemos a dar los pasos de esa justicia independiente. Y es por ello que hemos convocado esta cumbre. Hoy, a partir de las 9:30 de la mañana, 100 delegados, porque lo hemos ido seleccionando de todo el país, y delegaciones internacionales que vinieron al seminario y que están en República Dominicana. ¿Para qué? Para seguir insistiendo y ir ya sacando a forma de una declaratoria que nos permite entonces a partir de enero y conjuntamente con todo el que esté interesado en la propuesta que se ha formulado y que ha salido desde aquí del día, que ya Pancho se refirió a ella, que ya Finjo también, a ver si podemos hacer este gran movimiento social de presión para que real y efectivamente podamos llegar a lo que queremos, que es la justicia independiente. Entonces, este gobierno está terminando, pero hay varios candidatos a la presidencia y de lo que se trata es de que los que quieran, los que tengan la voluntad de comprometerse, porque en nuestra opinión el tema más urgente que tiene la sociedad dominicana es fumigar la justicia. Hay que independizar. Entonces, aquí en este programa y en otros ámbitos, uno de los candidatos presidenciales, Luis Abinader, dijo que está comprometido con eso. Incluso, él ha dicho que desde el primer día, si él gana, se va a nombrar un procurador independiente. En este programa le dijimos, ¿pero el procurador solo o todos los fiscales y fiscalizadores del país? Entonces él dijo, todos, ¿verdad? Ya él de alguna manera públicamente asumió un compromiso. Nosotros aspiramos a que Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Guillermo Moreno, todos los candidatos presidenciales firmen ese compromiso como se firmó el del 4%. Y por eso que hay que reconocerle a Danilo Medina que lo cumplió. Y por cierto, que fue uno de los que con más brillantez se explicó por qué había que hacer eso.
Y qué bueno que se hizo. Y se Sí, hizo. se hizo. Y Porque lo lo hizo. están criticando ahora. Pero fue bueno que se hiciera. Sí, lo se que no diera se ha ese hecho paso. bien, No, no se ha hecho bien el trabajo, pero la inversión era necesaria. Lo que pasa es que se pensó era que la imprescindible. revolución educativa se iba a hacer construyendo escuelas. Y no sé, y se le había olvidó que que había que... oye, formar había los que contenidos. construirla, ¿eh? Sí, pero ¿y los Había- contenidos? Ah, ahí es que han fallado. Ah. Bueno, lo estábamos comentando Sí, ahorita. bueno. Ahora, lo del Ministerio Público es fácil. Basta con que los candidatos presidenciales se comprometan a que todos los miembros del Ministerio Público sean personas independientes, que no tengan militancia política. Ahora, es más complicado lo de los jueces, porque han metido cuadros políticos y resulta que tienen una permanencia larga. Pero perdón, Uchi, eso también ha pasado con el Ministerio Público, ¿eh? Esa ha sido la práctica del ejercicio de la política en la República Dominicana en los últimos, yo diría que 100 años. Es decir, que el componente político ha estado, de una u otra forma, invadiendo cada una de las instituciones que conforman el sistema de justicia. Acuérdate que cuando tú hablas de la justicia, muchas veces nosotros creemos que se limita al gobierno de los jueces o a todo lo que son las actuaciones de un ministerio público. Es que ahí entran otros actores. O sea, tú hablar de una reforma seria al sistema de justicia, lo primero que tú tienes que tener en cuenta, entre otras cosas, y de eso es de lo que menos se habla, es del sistema penitenciario que nosotros tenemos, Sí. en donde la mayoría de los actos relacionados con el crimen organizado operan desde los recintos penitenciarios, Sí. con unos niveles de complicidades Sí, sí. que tú no te puedes imaginar. Y eso tú sabes muy bien que es una cuestión también de voluntad. Sí. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente. El sector más conservador de este país es la clase política, sin lugar a dudas. Y yo creo que en esta ocasión, y en eso hay consenso, y eso se refleja, por lo menos que en esta ocasión estemos hablando de esto nosotros tres, hay un consenso y a lo inevitable se le da la bienvenida, ¿eh? Es inevitable ya que esta reforma se den. ¿Por qué? Porque el sistema como tal ya no se agotó. Se agotó. Y es inminente que nosotros entonces demos estos pasos. Y yo creo que tú hablabas de que los candidatos, sí, pero que lo firmen el documento. Exacto. Claro. Que hagan el compromiso, Claro. que lo firmen. Y que no sea nada más un tema retórico de yo apoyo la independencia de la justicia. Exacto. Pero No, eso no, es lo que ¿cómo? siempre ¿Cómo dicen. tú lo vas a ¿Cómo? hacer? Exacto. ¿Cómo? Eso es Por lo que ejemplo, siempre dicen. en materia de Correcto. Ministerio Público, Correcto. ya hay ideas que se han trabajado, ¿no? Sergio Tulio estaba hablando de crear el Ministerio de Justicia. Bueno, la justicia Sí. merece un ministerio, Sí. que claro, forma parte del gobierno, ¿no? Claro. Entonces, allí tú puedes concentrar las funciones que tiene hoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en ese ministerio. Sí. El sistema sistema penitenciario. carcelario, Sí. tú lo puedes poner ahí. Todo lo que tiene que ver con la política preventiva contra el crimen y el delito lo puedes poner ahí. Todo lo que tiene que ver con, bueno, con esos aspectos. Y le dejas solamente a los fiscales, al Procurador General de la República y a los demás procuradores de corte y fiscales de distrito, investigación, por supuesto. la investigación, la persecución Claro. de los crímenes y delitos. Eso sería, ahora tú dirás, ¿y eso es suficiente? No. Entonces, como dicen los políticos que desconfían de ellos mismos, los políticos, Sí. ustedes han oído hablar de, vamos a ponerle candado. Sí. ¿Cómo se puede reelegir una persona? Sí. Porque no confían en ellos mismos. Pues vamos a ponerle candado a las reformas que se hagan en el sector justicia, para que no vengan después a deshacerla. Y uno de los candados es una mayoría especial en el Consejo Nacional de la Magistratura. No solamente que allí estén representadas todas las fuerzas y su integración sea revisada, sino que obligue a una mayoría especial para que tengan los partidos de gobierno y de oposición representados en el Consejo, que llegara a un acuerdo Sí. antes de poder designar Que a nadie alguien. puede imponer Perdón. su voluntad. Espérate, espérate, para que no se Sí, vaya, sí, no se vaya la integración magia. del Sí. Consejo. Pero porque el tema es también, es una cuestión también de cultura política que se ha instalado en la República Dominicana. El hecho de que un consejo, su composición sea política, eso tampoco es malo. Porque a fin de cuentas, quienes están representados en el consejo,
que son personas que nosotros en principio elegimos, no es a los partidos políticos que debieran de estar representando, es a sus electores. Es decir, cuando un diputado está representando o está representando al consejo, Sí. es a la sociedad dominicana que está representando ahí, no al partido que lo llevó. En la práctica no es así. No es así. Por eso hay que poner candado. Entonces, Pero- exactamente. Y que los partidos no se queden con copias Señores, de tenemos- la llave de esos candados, porque ese es Tenemos el que problema hacer, aquí en el país. tenemos que Vamos a hacer una pausa, causa, sí. una Una pausa. Sí, Pero hay que una hacer pausa, muchas una causas. pausa. Pero ahora una pausa. Regresamos en un momento para la parte final del tratamiento de este tema fundamental para la sociedad dominicana, la justicia independiente. Regresamos. Nos quedan 5 minutos, así que vamos a entrar en especificaciones, ¿verdad? Ahí están nuestros asesores jurídicos, representantes de 2 instituciones serias, ¿verdad? ¿Cuándo redactamos el documento final? Ya el borrador está prácticamente listo. Borrador para discusión. Porque tú no puedes venir a un candidato a decirle, esto es lo que queremos imponer. No. Ellos también tienen asesores jurídicos, tienen abogados, tienen un equipo. Hay que invitarlos, discutir y sacar los temas centrales. Porque tampoco es un listado que se haga imposible de manejar. No, tiene Los temas que ser una cosa centrales. breve. Claro, por eso. Entonces, Y clara. yo creo que estamos a tiempo porque la idea es que antes de que inicie la campaña presidencial, esto tiene que estar listo y lanzado. Seguro. Pero por eso digo que tenemos tiempo, porque ahora tenemos que preocuparnos por las elecciones municipales. Yo quisiera decir algo muy brevemente. Hoy, Día de los Derechos Humanos. República Dominicana, para mí, una vergüenza, todavía está fuera de la competencia, de acuerdo con nuestro Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque supuestamente la forma en que aceptamos la competencia no era la correcta, a pesar de que otros países utilizaron esa misma forma. Porque la convención así lo establece. Porque la Convención Interamericana, que sí fue ratificada por el Congreso, así lo establece. Pero eso sigue siendo una vergüenza, pero además un problema para los derechos humanos, porque esa es la Corte para todas las Américas. Y nosotros somos de los pocos países que hemos decidido salirnos de la competencia de la Corte. Nuestro gobierno, por no cierto, nosotros. Nuestro gobierno. Sí. Bueno, la República Dominicana, el nombre está comprometido. Sí. Esa persona o ese Tribunal Constitucional comprometió el nombre de la República Dominicana. Tal vez aquí yo quiero rescatar una idea de Finjus, que hace tiempo propuso, bueno, que si entienden que había que cumplir algún requisito, lo cumplan. Claro. Lo cumplan. Claro. Para que Siempre recupere- sospechosa la recuperemos esa intención de jurisdicción. estar De estar fuera fuera. de los organismos Y de déjame derechos decirte humanos. algo, no siempre se pierde en la Corte. A mí me tocó ser el abogado del primer caso que llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que fue sobre la base de una solicitud de medida cautelar contra el Estado Dominicano, y el caso se ganó. Lo que te quiero decir es que esa es una instancia a la que no se le debe temer bajo ningún concepto, sobre todo porque es una garantía. O sea, cuando dejan de funcionar tus instituciones internamente, entonces esa es Claro. la institución que te va a amparar. Y sobre todo en el tema de Y eso derechos hay que humanos. Sí, aquí decirlo. quieren decir que el que reclama justicia es un traidor a la patria. Ya. Sí. No. Pero ya- No, Manuel es María. un Sí. enfrentamiento contra el abuso. Manuel María. Claro. Un minutico, oye. Sí. Reiterar la actividad de hoy, que se inscribe en la necesidad de la justicia independiente en el Colegio Médico Dominicano. 1. 2. A nuestro ilustre colega, para nosotros también lograr la independencia del Poder Judicial se requieren reforma política. Y esas reformas políticas obligatoriamente pasan por una reforma a la Constitución. Perfecto. Nosotros estamos planteando que esa reforma no sea como la que se han hecho a través de la Asamblea Revisora, porque entonces no vamos a tener espacio. Y ya eso lo discutiremos el próximo año, porque entonces hay la modificación del Consejo de la Magistratura, tiene que ir hay que modificar la Constitución. Definitivamente. Hay Claro, elemento claro. fundamental que para nosotros lograr la independencia del Poder Judicial tiene que ir a una reforma constitucional. Bueno, se está llamando a una firma de esta propuesta y de este documento. ¿Qué incentivo tendría la clase política para comprometerse con una reforma de esta naturaleza? Tú hablabas de las resistencias, del conservadurismo de la clase Todos política. los estudios reflejan
la calidad institucional de la República Dominicana. La mala calidad. Sí, o sea, es una cosa que comienza ya a llevar a la sociedad dominicana al centro de la reflexión. Yo creo que esta es una gran oportunidad para nosotros, sobre la base de una iniciativa de este tipo, poder contribuir desde la política y desde la sociedad a que esa situación mejore. Ahora, y con esto concluyo, nosotros tenemos que crear las condiciones para que los miembros del Poder Judicial se crean, porque no se lo creen, porque no están dadas las condiciones de que ellos son independientes. Sí. Porque se parte del problema. Eso. Ellos no se sienten independientes. En la estructura actual, los niveles de situaciones que muchas veces se le presentan lo a someten. muchos de nuestros magistrados sobre la base de casos que están Y conociendo. muchas veces con razón. Ustedes Con no, razón, pues claro, claro que claro sí, ese es el que sí. problema. Adiós, pero el juez que va a juzgar a Marino Zapete mañana, que lo somete un procurador que lo mandó a sacar el programa De circulación. del canal donde estaba y que fue capaz de espiar a una juez de la Suprema Corte y sacarla. El juez que va a jugar a Marino Zapete, que sabe que es un interés del procurador reventar a ese periodista, ¿qué va a hacer? Es una Bueno, amenaza, pero yo quiero... 30 segundos. 25. Decir que tú decías, ¿qué interés tienen los políticos, no? Bueno, vamos a utilizar un eslogan que a ellos les encanta, poner sus oídos en el corazón del pueblo. Ahí está. Porque la población está muy consciente de la necesidad de una justicia Que independiente. es una frase bíblica. Sí. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, a Francisco Álvarez de Participación Ciudadana, a Manuel María Mercedes, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy tiene un gran acto. Me tocó participar en uno, como él dijo, hace unos meses. Impresionante la organización con representantes de cada provincia del país y hoy tienen un acto similar. Los derechos humanos es un principio que, como dijimos en el comentario, cuando usted ve gente contra eso, diga que ahí hay propósitos dictatoriales. Grandes enemigos de los derechos humanos, Hitler, Trujillo, nacionalistas todos, muy nacionalistas, en el mal sentido de la palabra. Yo aquí hago lo que me dé la gana, torturo, mato, deporto y hago lo que me da la gana, y robo, sobre todo. Entonces, la única defensa que tiene el que no tiene poder es que estos principios se apliquen. Bueno, gracias, hasta mañana.